Historias y relatos fantásticos. Chunti, con la respiración entrecortada y el rostro bañado en sudor, se arrastró penosamente entre las rocas. La flecha rota clavada en su espalda le ardía como fuego, pero no podía sacarla. Cada movimiento le provocaba un dolor insoportable. Su unku, túnica de lana gruesa, tejida con hilos marrones y grises, estaba rasgada y manchada de barro y sangre. Sobre sus hombros llevaba un llauto deshecho y en sus pies unas hojotas de cuero gastada, casi destrozadas por el largo camino. Con manos temblorosas cavó un hoyo poco profundo entre dos piedras grandes, colocando con cuidado el pequeño tesoro, una estatuilla dorada que brilló débilmente bajo la luz del atardecer. Con voz quebrada susurró: «Maldito aquel que se atreva a tocarte por ambición, como los extranjeros. Maldito aquel que tan solo te busque por intereses propios. Padre Sol, Tata Inti, Pachamama, Madre Tierra, apus de este lugar, pido perdón por no conocer sus nombres, pero que el castigo más grande caiga sobre aquellos ambiciosos, porque esta riqueza es de ustedes, de la tierra». El viento silbó entre las montañas como si las deidades escucharan su súplica. Chunti, agotado, se apoyó contra una roca mirando hacia el horizonte. Sabía que no podía quedarse allí y con un último esfuerzo se levantó y comenzó a caminar tambaleándose en busca de ayuda. La flecha rota en su espalda era un recordatorio constante de su lucha, pero también de su determinación. El tesoro del rescate. La maldición de Chunti. Don Fernando partió de este mundo con el corazón pesado. Aunque en vida había intentado unir a sus hijos, las grietas entre ellos eran demasiado profundas. La estatuilla dorada, aquel objeto maldito que había arrojado el río Colca, seguía siendo un fantasma que los perseguía. Sus hijos, ahora más mayores, se culpaban mutuamente. Juan decía que Pedro había sido demasiado codicioso, Luis acusaba a Carlos de no haberlos detenido y todos en silencio culpaban a su padre por haber destruido el tesoro en lugar de repartirlo. El terreno donde se encontró la estatuilla, antes un lugar de trabajo y risas, se convirtió en el centro de una disputa amarga. Los hermanos, incapaces de ponerse de acuerdo, llevaron el caso ante el juez del pueblo. Este, cansado de sus peleas, decidió cortar por lo sano. Dividió el terreno en 4 partes iguales. «Cada uno se queda con su pedazo», dijo el juez con voz firme, «y ojalá aprendan a valorar lo que tienen». El terreno, que ya era pequeño de por sí, quedó reducido a 4 migajas. Era casi ridículo ver cómo cada hermano cultivaba su parcela, separados por pequeños muros de piedra que parecían burlarse de su antigua unión. Sin embargo, algo extraño sucedió. Cada uno, movido por el orgullo y el deseo de demostrar que su parte era la mejor, trabajó la tierra con una dedicación nunca antes vista. Las cosechas fueron buenas en el lugar, los frutos más dulces que nunca. Pero la familia jamás volvió a ser la misma. Las reuniones bajo la sombra del árbol desaparecieron, las risas se apagaron y las miradas entre ellos estaban llenas de resentimiento. El terreno, ahora dividido, era un reflejo de lo que alguna vez fue su familia. Un todo que al fragmentarse perdió su esencia. Los 4 hermanos habían dado por hecho que la estatuilla dorada estaba perdida para siempre. El río Colca, en aquella temporada de lluvias, cuando don Fernando lo arrojó, debió haberla arrastrado, destrozado y enterrado bajo toneladas de lodo y piedras. Era lo único que los quedaba para justificar su rabia, su frustración y su distanciamiento.
Juan, el mayor de los hermanos, ahora con 40 años, estaba sentado en la orilla del río. No era temporada de lluvias y el cauce del Colca era bajo, casi tranquilo. El agua cristalina fluía suavemente, dejando ver las piedras del fondo en algunos tramos. Desde donde estaba, podía ver cómo el río se dividía en pequeños pozos poco profundos, donde el agua parecía detenerse por un momento antes de seguir su curso. Era un día soleado y la luz del mediodía se reflejaba en el agua, como si el río estuviera cubierto de diamantes. Juan, con los brazos apoyados en las rodillas, miraba el agua sin realmente verla. Su mente estaba llena de recuerdos, las risas de sus hermanos, el rostro decepcionado de su padre, la estatuilla dorada brillando bajo el sol. De pronto, algo llamó su atención. En un pozo, el más cercano hacia él, donde el agua era más clara y tranquila, un destello brilló débilmente desde el fondo. No era el reflejo del sol, ni el brillo de una piedra. Era algo más, algo que parecía venir desde adentro, como si el río guardara un secreto en sus profundidades. Juan se inclinó hacia adelante, sus ojos se abrieron como platos, el corazón le latía con fuerza y una mezcla de emociones le invadió, curiosidad, duda y algo más, algo que no podía nombrar. El brillo persistía, como si el río estuviera tentándolo, desafiándolo a mirar más de cerca. Pero Juan no se movió. Juan se acercó, se quedó allí, inmóvil, mirando, preguntándose si lo que estaba viendo era real o solo un juego de la luz y el agua. El brillo en el río no dejaba de dar vueltas en la mente de Juan. 1000 ideas se agolpaban en su cabeza. El oro es pesado. Tal vez no se fue muy lejos. El agua lo limpió con el tiempo y quizás está ahí, esperándome. Decidido, se quitó la ropa y entró al agua fría del río. El pozo del río, que desde la orilla parecía poco profundo, resultó ser más hondo de lo que imaginaba. Sus pies no tocaron fondo de inmediato y tuvo que estirarse de puntillas para alcanzarlo, manteniendo la cabeza apenas sobre la superficie. ¿Podré encontrarlo?, murmuró mientras el agua helada le recorría el cuerpo. Se sumergió, tanteando el fondo con las manos. Solo sentía piedras lisas y frías, arena y pequeños trozos de ramas arrastradas por la corriente. Cada vez que movía las manos, el agua se enturbiaba, levantando nubes de lodo y polvo que hacían imposible ver. Una y otra vez se inclinó, palpando con desesperación, hasta que finalmente sus dedos rozaron algo diferente. No era una piedra, era más suave, más definido. Lo intentó agarrar, pero estaba atascado entre rocas más grandes. ¡Maldición!, murmuró frustrado. Salió del agua temblando de frío y de emoción. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto. Aún falta mucho para la temporada de lluvias. Nadie debe saber, pensó Juan. Volveré mañana con herramientas. Mientras se vestía, su mente ya estaba planeando qué es lo que haría con el dinero que podría conseguir si lograba sacar la estatuilla. Esta vez no la perderé, se dijo mientras caminaba de regreso a casa con la imagen del brillo dorado grabado en su mente. Juan llegó a su casa con el pelo aún húmedo y la ropa ligeramente empapada. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, vio a su esposa, que ya estaba saliendo de la casa con un atado de ropa en las manos.
Detrás de ella, su hija, de unos 10 años, cargaba una pequeña bolsa, mirando el suelo sin decir una palabra. «Mujer, ¿qué haces?», preguntó Juan deteniéndose en seco. «Me voy», respondió ella, con voz firme pero temblorosa. «Ya no podemos seguir así. Juan, ¿qué pasa? ¿Acaso te das cuenta de que existimos? Siempre estás allí, en el río, sin hacer nada. Hace más de 10 años que no eres el mismo. Has cambiado y yo debo de decir basta». Juan la miró fijamente, pero su mente estaba en otra parte. «El tesoro», pensó, «ese tesoro será mío». «¿Y nuestra hija?», preguntó casi por inercia. «¿También se va?». «¿Acaso alguna vez te importó?», replicó ella con lágrimas en los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que le hablaste siquiera? ¿O que le preguntaste cómo le fue en la escuela? Ni siquiera sabes qué grado cursa». Juan no respondió. Su esposa la miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «Eres un extraño en esta casa», continuó ella, «un fantasma que solo viene a dormir y a comer. Ya no te reconozco, Juan, y no quiero que nuestra hija crezca pensando que esto es normal». Él apretó los puños, pero no dijo nada. Su esposa tomó a su hija de la mano y comenzó a caminar hacia la puerta. «Está bien», dijo Juan con voz fría. «Vete, te arrepentirás, ya lo verás. Volverás arrastrándote». Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «No, Juan, tú ya no me conoces. Hace tiempo que ya no me conoces. No volveré. Y cuando te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde». La puerta se cerró tras ellas. Juan se quedó solo, furioso, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Mejor», murmuró, «mucho mejor. Ese tesoro será completamente mío y solo para mí». Al día siguiente, Juan llegó al río antes del amanecer. Llevaba consigo una barreta y una pala por si acaso. El sol comenzaba a calentar el aire, pero el río seguía con sus aguas frías, cristalinas. Se quitó la ropa y se preparó para entrar al agua. «Esta vez no fallaré», murmuró mientras daba los primeros pasos. El agua lo envolvió, helada, como siempre, pero esta vez no le importó. Se sumergió, abriendo los ojos bajo la superficie para buscar el brillo que había visto el día anterior. Allí estaba, apenas visible entre las piedras, pero inconfundible. Juan notó que las piedras que rodeaban la estatuilla no eran tan grandes como había pensado. Con un poco de esfuerzo podría moverlas. Tiempo es lo que más tenía. Con la barreta aflojó las piedras una por una. Algunas cedieron fácilmente, otras requirieron más fuerza, pero poco a poco logró sacarlas y lanzarlas lejos del lugar. El agua se enturbiaba con cada movimiento, pero Juan no se detuvo. Finalmente, la estatuilla de la llama quedó casi libre. Solo una piedra más sujetaba. Juan se sumergió completamente, tanteando la estatuilla con las manos. «Está libre», pensó, pero al intentar sacarla, sintió resistencia. Con un último esfuerzo, agarró la estatuilla con ambas manos y jaló con fuerza. La estatuilla cedió, pero al salir arrastró consigo algunas piedras que cayeron sobre el pie de Juan.
El dolor fue instantáneo. Juan abrió la boca, pero solo salieron burbujas. Las piedras habían atrapado a su pie y el agua lo mantenía completamente sumergido. En un acto reflejo, soltó la estatuilla que cayó de nuevo al fondo. Con un impulso de desesperación, se apoyó con las manos y usando toda su fuerza, logró sacar su pie de entre las piedras. Salió del agua jadeando y temblando, miró su pie. Tenía una herida. No era tan grande, pero sangraba. Luego volvió la mirada hacia el río, a la poza, y allí en el fondo estaba la estatuilla. Ahora estaba libre. Aunque el agua la había limpiado con los años, seguía siendo hermosa, dorada y brillante. El pozo ahora, menos profundo por las piedras que había removido, parecía invitarlo a terminar lo que había empezado. Juan sonrió, a pesar del dolor. «Casi es mía», dijo mientras se preparaba para intentarlo de nuevo. Juan entró de nuevo al río, esta vez con más confianza. Las piedras que habían caído al fondo hacían que el pozo ya no fuera tan profundo. Parado en el fondo, el agua le llegaba apenas al cuello, quizás un poco más abajo. El río, siempre limpio, había disipado la turbiedad y ahora podía ver claramente la estatuilla en el fondo, libre y brillante. ¡Qué maravilla!, murmuró mientras la tocaba con el pie, acariciándola suavemente. «Ya es mía». Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. «¡Soy rico!», pensaba, sintiendo una euforia que lo inundó por completo. Todo esto valió la pena. Se agachó, sumergiéndose ligeramente en el agua para facilitar el movimiento. Apoyó una mano en las piedras del costado y con la otra agarró firmemente la estatuilla de la llama dorada. Solo tenía que levantarse. Solo tenía que erguirse. Eso era todo. Pero entonces sucedió. La mano que estaba apoyada en las piedras de la pared de la poza sintió como una roca cedía bajo su peso. En un instante, un pequeño derrumbe atrapó su brazo, aprisionándolo entre las piedras. «¡Maldición!», pensó, mientras el terror lo invadía. Pataleó, forcejeó, luchó con todas sus fuerzas, pero no podía liberarse. Por más que jalaba su brazo, las piedras no cedían. La presión era muy fuerte. La posición en la que estaba atrapado le impedía girar la cabeza hacia atrás y por más que estiraba el cuello, su nariz no lograba salir del agua. Sus ojos, sin embargo, habían alcanzado la superficie y podía ver el mundo exterior, tan cerca, pero tan lejos. Las ondas del río creaban pequeños espacios de aire, tentadores, pero imposibles de alcanzar. Dejaban pequeños espacios cerca de su nariz que invitaban a respirar. Pero era una trampa cruel, tan cerca de la superficie, pero tan lejos de lograrlo. Desesperado, al ver su boca tan próxima a la superficie, gritó con todas sus fuerzas. Se escuchó un grito ahogado, casi al instante. Por el agua entró en su garganta. El agua llenó sus pulmones y su cuerpo comenzó a debilitarse. Aún así, no soltó la estatuilla. Aún consciente, luchó con lo que le quedaba de fuerzas. Pero ya no podía más. Su cuerpo se relajó y la estatuilla se deslizó lentamente de su mano, volviendo a sumergirse entre las piedras en el fondo del río. El agua siguió fluyendo, indiferente, como si nada hubiera pasado. El tiempo pasó y nadie buscó a Juan. Ni su esposa, ni su hija, ni sus hermanos, quienes evitaban acercarse al terreno que ya no les pertenecía. El río siguió su curso, indiferente al drama que había ocurrido en sus aguas.
Un pescador de truchas, caminando por la orilla, encontró la pala que Juan había dejado fuera del agua. Sin pensarlo dos veces, se la llevó, ignorando su procedencia. Tal vez alguien la olvidó, y pronto fue olvidada. El cuerpo de Juan, oculto a la vista por pequeñas algas verdes que crecieron alrededor, se fundió en el paisaje. Llegó el verano, y mientras en la costa el calor secaba las playas, en la sierra las lluvias cargaron el río con fuerza. El Colca llegó embravecido, arrastrando piedras y rudeza en abundancia. Tal vez se lo llevó lo que quedaba de Juan, o tal vez lo enterró más profundamente en su lecho. Nadie lo supo. Nadie más supo de él.